En este vídeo presentaremos la práctica correspondiente al ensayo en túnel aerodinámico. A lo largo del vídeo desarrollaremos los siguientes contenidos: túneles aerodinámicos, modelos de ensayos, medidas de presión y ensayo sobre un cilindro. Los túneles aerodinámicos son la herramienta por excelencia para la aerodinámica experimental. El concepto de túnel aerodinámico es básicamente un conducto a través del cual circula una corriente de aire cuyas características pueden controlarse para simular el flujo alrededor de un objeto. Aunque el concepto es sencillo, el correcto diseño de un túnel aerodinámico es muy complejo, ya que se tiene que generar una corriente con determinadas características con el menor consumo posible de potencia. Los túneles aerodinámicos tienen funcionalidades específicas, y ello lleva a diseños algo diferenciados. Sin embargo, la gran mayoría de los túneles aerodinámicos suelen contar con los siguientes componentes: una cámara de ensayos, que es donde se instalan los modelos cuyas características aerodinámicas se quieren conocer; una contracción corriente arriba de la cámara de ensayos, cuya función es adecuar el flujo a las condiciones requeridas; un difusor corriente abajo de la cámara de ensayos, cuya función es disminuir la velocidad del flujo y acoplar geométricamente la cámara de ensayos con el sistema que genera la corriente; y por último, el sistema para generar la corriente lo suelen conformar habitualmente unos ventiladores, que son movidos por motores. El modelo presentado hasta ahora es un túnel abierto. Algunos diseños de túnel aerodinámico incluyen un circuito de retorno, como el que se muestra en pantalla. En tal caso, el túnel se denomina túnel cerrado. Esta práctica se desarrolla en los túneles aerodinámicos del Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales, situado en el sótano del edificio E de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Es un túnel subsónico de circuito abierto que consta de una cámara de ensayos cerrada de 1,2 metros de longitud y una sección de 1,4 por 0,15 metros cuadrados. Los dos ventiladores de 7,5 kilovatios permiten alcanzar una velocidad del viento de hasta 15 metros por segundo en la cámara de ensayos. Como se ha dicho anteriormente, el túnel está formado por contracción, cámara de ensayos, que dispone de una ventana transparente de metacrilato para observar lo que sucede en el interior, difusor, ventiladores y una segunda etapa de difusor. En la cámara de ensayos se puede ver el sistema del que dispone el túnel para rotar el modelo. En la descripción de este vídeo se dejan enlaces con información de otros túneles aerodinámicos de la UPM. Esta es una vista del interior de la cámara de ensayos. Se puede ver el modelo de cilindro instalado en ella y los dos ventiladores al fondo. Se puede apreciar que la cámara es muy estrecha. Este tipo de túneles se denomina túneles bidimensionales, ya que, al tener una de las dimensiones muy pequeña, limitan el flujo transversal que puede aparecer, y por lo tanto el comportamiento alrededor del modelo es el de un flujo bidimensional. En esta imagen podemos ver la cámara de ensayos desde el exterior, incluyendo un detalle del sistema para rotar el cilindro. Uno de los ensayos más habituales en aerodinámica es la medida de la distribución de presiones sobre un modelo a escala. Tomemos por ejemplo el ensayo para determinar la distribución de presiones sobre un perfil aerodinámico. Para ello, se construye un perfil en el que se instalan tomas de presión tanto en el intra-2 como en el extra-2. Una toma de presión es un pequeño orificio realizado en la superficie en la que se quiere medir la presión. El orificio se conecta mediante un tubo a un instrumento de medida. En la imagen se observa el interior de un modelo de perfil aerodinámico, en la que puede verse cómo es la conexión entre la toma de presión y el tubo que se conecta al instrumento de medida. La conducción de los tubos se realiza por el interior de los modelos, ya que no deben perturbar el flujo estudiado. En este caso, vamos a ensayar un cilindro que tiene un diámetro de 7 centímetros. Aquí se ven los dos cilindros que se van a emplear, cada uno instrumentado con dos tomas de presión, colocadas en los dos extremos de un diámetro, con sus correspondientes tubos. Para medir la presión se utilizará un manómetro. Este instrumento permite medir una diferencia de presión a partir de la medida de una diferencia de altura entre el nivel de un fluido en dos tubos conectados entre sí. En la imagen podemos ver el esquema de un manómetro de columna. Si la presión en ambos extremos del tubo es la misma, el nivel del fluido será el mismo en ambos lados. Si conectamos un extremo del tubo a un punto donde la presión es menor, el nivel del fluido de esa columna subirá. De manera análoga, si el punto al que lo conectamos tiene una presión mayor, la columna de fluido bajará. En esta imagen
podemos afirmar que la presión en el tubo 2 es menor que la presión en el tubo 1. Tomando un eje de referencia cualquiera a partir del cual medimos las alturas de las columnas, podemos relacionar la diferencia de altura entre dos columnas con la diferencia de presión entre ellas. Como lo que nos interesa es la diferencia de alturas, el origen de esa referencia es irrelevante. La expresión que vemos en pantalla deriva de la ecuación fundamental de la estática de los fluidos, que ya hemos estudiado en la asignatura. Hay que observar que la densidad que aparece en ella es la densidad del fluido contenido en el manómetro, ya que es este el fluido cuya diferencia de alturas vamos a medir. Por ejemplo, podemos utilizar este instrumento junto con un tubo de pitot para determinar la velocidad de un flujo incompresible. Conectando la toma de presión de remanso y la toma de presión estática de un tubo de pitot a los extremos de un manómetro, podemos determinar la diferencia de presión entre ambas. Como se ha visto en teoría, la diferencia de presión entre la presión de remanso y la presión estática es la presión dinámica, que es una medida indirecta de la velocidad. Despejando la velocidad de la ecuación de Bernoulli, podemos obtener una expresión que nos sirve para calcular la velocidad a partir de la presión dinámica. Para calcular esta presión, tendremos que usar la expresión que nos permite calcular la diferencia de presiones a partir de la diferencia de alturas que hemos medido en el manómetro. Cada túnel empleado en las prácticas dispone de dos manómetros que se han fijado al túnel. Uno de ellos mide la diferencia de presión entre presión de remanso y presión estática del pitot, y el otro mide la diferencia entre la toma del cilindro y la presión estática. Aquí se puede ver una visión de detalle de los manómetros. En este caso, el fluido es un aceite con un tinte rojo para obtener un mejor contraste en las medidas. El manómetro dispone de una regla que ya tiene los resultados convertidos a medidas de presión, por lo que en la práctica no habrá que realizar el cálculo de la diferencia de presión a partir de la diferencia de altura de las columnas a través de la ecuación de la fluidostática que se ha explicado anteriormente. El manómetro de la izquierda es un manómetro diferencial, por lo que ambas tomas del manómetro, tanto la izquierda como la derecha, pueden tener sobrepresión o succión. El indicador de diferencia de presión mide 0 en la mitad del conducto. El manómetro de la derecha es un manómetro absoluto, en el que la presión de la toma de la izquierda siempre tiene que ser menor, es decir, tiene que trabajar en succión, mientras que la toma de la derecha tiene que trabajar en sobrepresión. El indicador de diferencia de presión mide 0 muy cerca de la toma derecha. Cuando el túnel aerodinámico se pone en marcha, comienza a aumentar la velocidad del viento en la cámara de ensayos y se modifica la distribución de presión sobre la superficie del cilindro. En esta práctica se desea conocer la distribución de presiones en torno al cilindro. A lo largo de la práctica hay que obtener información relativa a valores entre θ igual a 0 grados y θ igual a 180 grados cada 10 grados, donde θ es el ángulo entre el radio que contiene al punto de medida y la dirección de la corriente incidente, según se puede ver en la imagen. Para ello hay que ir rotando el modelo para colocar las tomas de medida en diferentes valores de θ. Para el cálculo del coeficiente de presión hay que acudir a su definición. El coeficiente de presión en el punto de medida genérico I será la diferencia de presiones entre ese punto y la presión de la toma estática, adimensionalizada con la presión dinámica. Ya se ha explicado previamente cómo realizar el cálculo de la presión dinámica a partir de la diferencia de presión entre la presión de remanso y la presión estática. Para calcular la diferencia de presiones entre el punto I y la presión estática, emplearemos el manómetro que tiene conectados la toma del cilindro y la toma estática del tubo de pitot. Si el movimiento del aire en torno al cilindro fuese un flujo ideal, es decir, sin viscosidad, la distribución de presión sería la que se puede ver en la imagen. Aparecería un punto de remanso en el punto más adelantado del cilindro, identificado en este caso como A. A partir de ese punto, la presión iría decreciendo. En el punto B, la velocidad del aire es la misma que la de la corriente incidente, por lo que el coeficiente de presión vale 0. Aquí termina la zona de sobrepresión relativa y comienza la de succión relativa. En el punto C, la velocidad es máxima, por lo que el coeficiente de presión es mínimo. Este punto presenta la succión más intensa. A partir de ahí, la presión aumenta hasta encontrar un nuevo punto de remanso, en este caso el posterior, indicado con la letra D. Sin embargo,
cuando se tiene en cuenta el efecto de la viscosidad, la distribución de presiones cambia. El punto de remanso anterior sigue apareciendo, pero debido a la viscosidad y al gradiente adverso de presiones, la capa límite va perdiendo energía cinética hasta que se desprende. De esta forma, en la parte posterior del cilindro se genera una zona de flujo desprendido, en el que el coeficiente de presión es negativo y aproximadamente constante. La distribución de coeficientes de presión que se mide en el túnel se tendrá que parecer a esta última, ya que no se puede eliminar la viscosidad del aire. Con esto concluye este vídeo sobre la práctica de laboratorio de ensayos en túnel aerodinámico. Cualquier duda sobre los temas aquí desarrollados se pueden resolver con los profesores de la asignatura.